Capítulo 7. Sueño arruinado. La carta de Gary me dejó conmovida. Sabía que era un muchacho muy gentil. Pero no imaginaba que se preocuparía por mí al punto de organizar un relato tan preciso de lo que pasó en Battle Creek en ocasión del sepelio y el entierro de la señora Helena. Juzgué que sería, como mínimo, una falta de educación de mi parte no escribirle como respuesta. Para agradecer. Para ser profundamente sincera. Creo que leí la carta que él me escribió por lo menos unas 2 veces más. Antes de tomar una pluma con tintero y el borrador. Para comenzar a escribir mi respuesta. Abrí el cajón de mi mesita de luz y separé algunas hojas de papel de colores que usaba solo en ocasiones especiales. Bien, veamos. 1, 2. Creo que 3 son suficientes. Con mis pertrechos, me dirigí al escritorio, y así comencé mi carta. Querido Gary. Quedé sorprendida y muy feliz al recibir tu carta. Dices que no eres reportero profesional, pero puedo garantizarte que hiciste un trabajo a la altura de los mejores periodistas. Por causa de la riqueza de detalles que presentas, pude imaginar cómo fue la ceremonia y, en algunos momentos, hasta me sentí como si hubiera estado presente. Muchas gracias, de corazón. También me gustaría agradecerte por el consejo que me diste mientras estábamos en el campamento de Richmond. Recibí algún dinero de mi padre, como regalo de cumpleaños, y conseguí comprar 3 libros nuevos, incluyendo el que mencionaste. Desde que volvimos, he dedicado todo mi tiempo libre a la lectura de esos preciosos materiales. También, encontré algunos volúmenes interesantes en nuestra pequeña biblioteca particular. El otro día estaba conversando con una de mis amigas que, cuando supo de mi interés en conocer más a fondo la historia de la señora Helena, me prestó un libro muy bueno con informaciones sobre el comienzo de nuestra iglesia y la historia de los pioneros. Yo conocía solamente un poco sobre los primeros años de vida de la señora Helena. Sabía del accidente que ella sufrió cuando era una niña, al volver de la escuela. También sabía que ella y su familia creían en el mensaje que Guillermo Miller predicó sobre el regreso de Jesús en 1844 y que, después del gran chasco, fue elegida por Dios para que fuera la profetisa para nuestros días. A pesar de que tenía apenas 17 años y de que era salud tan frágil, ella aceptó el llamado y se transformó en la mensajera del Señor. Es claro que he oído hablar de los muchos desafíos que ella tuvo que enfrentar para que el movimiento adventista avanzara y alcanzara las proporciones que tiene hoy. Sin embargo, Gary, he descubierto cosas tan impresionantes sobre esta mujer, algunas de cuales no tenía ni idea. Mi admiración solo ha aumentado, y me he sentido cada día más motivada a consagrar mi vida a Dios. Si no te importa, mi amigo, me gustaría ir escribiéndote para compartir contigo algunos de estos descubrimientos. Pero, no quiero ser inoportuna ni aburrirte con asuntos que puede que quizá no sean de tu interés. Por favor, si estoy comportándome como una persona aburrida, avísame en tu próxima carta y te prometo que te dejo en paz. Volví a leer lo que había escrito y pensé en borrarlo, porque me pareció exageradamente dramático, pero la hoja iba a quedar llena de palabras tachadas. Decidí arriesgarme y mandar el texto como estaba escrito. Gary era un caballero. Sin dudas, él entendería. Pensé en comenzar contando sobre algunas cosas de la infancia de la señora Helena. Mi amigo sabía mucho sobre ella, pero ¿sobre la pequeña Helena Armond también? Me di cuenta de que estaba por comenzar la 2ª página. Me prometí a mí misma detenerme en la 3ª. Al final. No quería cansar a mi amigo y, si él estaba de acuerdo y demostraba interés, yo podría enviarle otras cartas, contándole otras partes de la historia. Escribí. Gary, Helena tenía una hermana gemela, llamada Elizabeth. Cuando ellas nacieron, el matrimonio Robert y Eunice Armond ya tenía 6 hijos, Caroline, 15 años, Harriet, 13, John, 11, Mary, 6, Sarah, 5, que fue la hermana con quien Helena tuvo más afinidad, y Robert, casi 2. El padre de Helena era agricultor, pero también fabricaba sombreros. Todo indica que el negocio con los sombreros era más lucrativo que cultivar el campo. Siendo así, la familia se mudó de Gorham a Portland, que era una ciudad con más movimiento, debido al puerto. Cada miembro de la familia tenía una parte que debía desempeñar en la fabricación de los sombreros.
Elena era responsable por modelar la copa, y ella hacía su trabajo con mucha dedicación. Poco tiempo después de la mudanza, hubo una crisis financiera en Estados Unidos, y los sombreros pasaron a ser considerados artículos de lujo. Con eso, las ventas cayeron mucho. Sin embargo, el señor Armon se enteró de que en el sur se pagaba mucho mejor por los sombreros, y decidió llevar su producción a Georgia para intentar venderla. Fue exactamente mientras su padre estaba viajando que Elena sufrió el famoso accidente. Sin ningún motivo, una niña más grande que ella comenzó a perseguir a Elena, a su hermana gemela y a otra compañera cuando regresaban de la escuela a sus casas, después de las clases. Elena y Elizabeth habían aprendido en su casa a no devolver mal por mal ni a entrar en peleas. Por eso, salieron corriendo. En un determinado momento, Elena se dio vuelta para ver a qué distancia estaba la otra niña. Exactamente en ese momento, una piedra que esta niña les había tirado le pegó en el medio del rostro. El golpe fue tan fuerte que Elena se desmayó. Los médicos no creyeron que ella podría sobrevivir. Una de las vecinas llegó a preguntar si no sería mejor ya elegir una ropa nueva para sepultarla. La madre siempre creyó en su recuperación. Y ella tuvo razón. Después de 3 semanas de estar en coma, Elena, finalmente, se despertó. No se acordaba del accidente y no entendía la razón por la que las personas la miraban de una manera extraña. Ella era inteligente, y sabía que debía haber alguna cosa equivocada. Pidió un espejo a la madre y no se consiguió reconocerse en la imagen reflejada. La fractura de la nariz había sido tan seria que su rostro había quedado deformado. Para que tengas una idea, cuando el padre de Elena volvió de Georgia no reconoció a su hija. Ese golpe fue terrible para una niña de apenas 9 años. Después de algunos meses, Elena mejoró e intentó retomar sus actividades. Pero ella descubrió que nada más sería como antes. Había sido una niña activa, saludable, inteligente y graciosa. Ahora, las otras niñas no querían jugar con ella porque decían que era fea. No entendían que la apariencia no quiere decir nada. Por dentro, Elena todavía era la niña suave, amorosa, amigable y preocupada por los otros. Cuando pensó que estaba en condiciones de regresar a la escuela, Elena descubrió que no conseguía leer. Las palabras se mezclaban frente a sus ojos. La niña que había sido la más brillante alumna de la clase y que había ayudado muchas veces a la profesora leyendo las lecciones para los demás alumnos, y hasta para niños más pequeños, ahora no conseguía leer ni escribir. Sus manos temblaban. Sentía mareos y, a veces, se desmayaba. La maestra aconsejó a los padres que la sacaran de la escuela hasta que ella estuviera realmente mejor. ¿Sabías que el sueño de Elena era ser maestra? Ahora, ese sueño había sido destruido. ¿Qué futuro tendría? La niña Elena no podía imaginar que Dios tenía planes mucho mayores y mejores para ella. Hoy sabemos qué planes eran esos, pero todavía llevaría un tiempo para que Elena lo descubriera. La única seguridad que tenía en aquella época era que Dios estaba cuidando de ella y que no había permitido que ella muriera. Mientras tanto, la madre de Elena, la señora Eunice, decidió que su hija no quedaría en la ignorancia. Ella, que había sido maestra antes de casarse, se dedicó a enseñar a su hija las cosas prácticas de la vida, y también los trabajos escolares. A Elena le gustaba pasar tiempo en la naturaleza. Su lugar preferido era el parque Dirin Moak. Allí, ella estudiaba los árboles, las flores y las plantas. ¿Esto te hace recordar a alguien? Amaba a los animalitos, y trataba a todas las personas con cortesía y bondad. Creo que ahora se puede entender por qué ella era una persona tan sensible para con las necesidades de otros. Bueno, Gary, creo que este es un buen momento para terminar. Tengo que ayudar a mi madre en los quehaceres domésticos, y tampoco quiero tomar mucho de tu tiempo. Voy a quedar esperando tu respuesta. Si es positiva, podré escribirte más sobre mis fascinantes descubrimientos. Muchas gracias, otra vez, por preocuparte de que esté bien informada. Oro para que Dios te bendiga y te cuide. Con cariño cristiano, Anna Beatrice. Capítulo 8. El telegrama. Le había pedido a mi padre que llevara al correo la carta que le había escrito a Gary.
Me quedé pensando si sería tan rápido en responderme como había sido para escribirme la primera vez. De cualquier manera. Imaginé que demoraría un tiempo hasta que la carta llegara. Siendo optimista, quién sabe si dentro de una semana. Mientras tanto, continué avanzando en mi lectura. Intentaba aprovechar al máximo lo que restaba del periodo de las vacaciones de la escuela. Después de ayudar en la casa, mi madre permitía que pasara algún tiempo en un parque próximo a nuestra casa. Allí, en medio de la naturaleza, me sentía feliz con mis nuevos descubrimientos. Volvía a casa con los ojos brillando, y solo me tranquilizaba después de contar todas esas novedades a mi madre. Con paciencia, ella me escuchaba y complementaba mi universo con algunas informaciones. Ni bien había pasado una semana desde que había escrito a Gary, mi padre llegó a casa una tarde con un telegrama en mano. Se había encontrado con el cartero, el señor John. Por el camino, quien había aprovechado para realizar la entrega. Sin hablar del teléfono, que apenas unas pocas personas tenían en sus casas, el telegrama era el medio más rápido para transmitir alguna noticia o avisar sobre algún acontecimiento. Quedé curiosa. ¿Para quién podría ser aquel telegrama y quién lo había enviado? Anna Beatrice, dijo mi padre, parece que hay alguien con prisa para decirte alguna cosa. Él me extendió el sobre que contenía un papel doblado. Leí las siguientes palabras: gracias por la carta. Ansioso por tener más noticias tuyas. Firmado, Gary. Quedé medio sin saber qué hacer, pues sabía que estaba siendo observada por mi padre, pero en mi interior estaba más que feliz con la sorpresa de Gary. Es que le pregunté en la carta si le gustaría saber más sobre los descubrimientos que hice acerca de la señora Elena e intenté explicarme. Solamente que no me imaginaba que él me fuera a responder tan rápido. Mi padre intentó parecer serio, pues se dio cuenta de cuán feliz estaba con aquella respuesta tan inesperada. ¿El hijo de John Macpherson es un buen muchacho? Creo que es alguien cuya amistad te será muy benéfica. Benéfica, repitió mi madre, dándole énfasis, solo por jugar con la palabra que mi padre había elegido. Creo que lo que tu padre quiso decir es que él aprueba tu amistad con el hijo del señor Macpherson. En realidad, tenemos mucho aprecio por toda aquella linda familia. Está bien, dije, sintiendo mi rostro un poco colorado. ¿Puedo retirarme ahora? Me gustaría cumplir con lo que le prometí a mi amigo, terminé. Imitando la forma en que mi madre había hablado. Los dos estuvieron de acuerdo y me fui para mi dormitorio, aferrada al pequeño trozo de papel con letras chiquititas que había acabado de recibir. 3 hojas de colores más. Pluma con tintero. Borrador. Necesito pedirle a mi padre que me compre más de estas hojas de colores. Querido Gary. De verdad eres sorprendente. Este es el primer telegrama que recibo en mi vida. Qué bueno que me haya traído una noticia tan linda. No esperaba tener una respuesta tan rápida, pero me gustó mucho el método que elegiste. He dedicado algún tiempo a la lectura en el parque que queda cerca de mi casa. Estoy sintiéndome como si fuese una amiga de Elena de White. Cada día descubro algo nuevo acerca de la vida de esta extraordinaria mujer. No sé si ya te comenté que uno de mis textos preferidos en la Biblia es Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Creo que ese texto se aplica especialmente a la vida de esta mujer especial. ¿Sabes? Dios estaba preparando a Elena, y comenzó a hacerlo mientras era apenas una niña. Descubrí que Elena sentía una angustia secreta en su corazón. A pesar de que ella y su familia eran fieles metodistas y frecuentaban regularmente la iglesia, nutría un sentimiento extraño en relación con Dios. Comprendía que Él era el gobernante celestial, pero no conseguía imaginarlo como un amigo. Elena se sentía perdida, y temía, incluso, que hasta su terrible condición física fuese un castigo divino. Cuando tenía 12 años, escuchó por primera vez a Guillermo Miller predicando sobre el regreso de Jesús. Las reuniones ocurrieron en la iglesia de la calle Casco, en la ciudad de Portland.
Ella dice que las personas admiraban la claridad y la exactitud con la que el señor Miller explicaba la profecía y se impresionaban con el poder del mensaje. Aquel predicador estaba trayendo esperanza al corazón de las personas. Eso ocurrió en marzo de 1840. En el verano de 1842, Elena y sus padres asistieron al campamento metodista en Buxton. Ella esperaba vivir una experiencia que trajera paz a su corazón, y un sermón en especial /diagonal la ayudó mucho. El pastor habló exactamente sobre aquellos que oscilaban entre la esperanza y el miedo, que ansiaban ser salvos de sus pecados y recibir el amor perdonador de Cristo, pero que se sentían presos por la timidez y por el miedo a fallar. Él les aconsejó que se rindieran a Dios y disfrutaran de su misericordia sin demora. Esas palabras confortaron a Elena y le enseñaron algo sobre la salvación. Al regresar de ese campamento, Elena decidió que se bautizaría en la iglesia metodista. El bautismo podía ser realizado por aspersión o por inmersión, ella eligió hacerlo por inmersión. Así, un domingo a la tarde, exactamente el día 26 de junio de 1842, ella y otras 11 personas fueron bautizadas en la bahía de Casco. La paz llegó al corazón de Elena después de esa experiencia. Por ese tiempo, Guillermo Miller volvió a Portland para una segunda serie de reuniones sobre el regreso de Jesús. Nuevamente, las reuniones ocurrieron en la iglesia de la calle Casco. Elena aceptó totalmente el mensaje del señor Miller. Sin embargo, ella continuaba intercalando periodos de alegría con momentos de profunda preocupación. ¿Te acuerdas, Gary, que te dije que Elena ya estaba preparada para algo especial? Eso comenzó a suceder en esta etapa de su vida. Dios la estaba cuidando para que ella desarrollara una relación personal con él. Yo pensaba que Elena había sido elegida recién a los 17 años, pero, por lo que he leído, Dios ya estaba actuando en su vida desde antes para que, cuando llegase el tiempo indicado, ella estuviera lista. Fue entonces que ella tuvo 2 sueños. En uno de ellos, ella estaba visitando el templo en el cielo, y en el otro, fue conducida hasta Jesús. Él la recibió con una sonrisa y, colocando su mano sobre la cabeza de la futura mensajera, le dijo, «No tengas miedo». Entonces, él le dio un hilo verde, que representaba la fe. Esos sueños mostraron a Elena que era simple y fácil confiar en Dios. Ahora, ella hizo lo que debía haber hecho antes, abrió su corazón a su madre. ¿Qué madre no se sensibilizaría ante una situación como esta? Eunice amaba a su hija, y siempre había creído que había sido Dios quien había mantenido con vida a su pequeña hija. La madre le sugirió que visitara a un joven pastor llamado Levi Stackman, que estaba predicando el mensaje del advenimiento en la ciudad de Portland. Este, al escuchar la historia, colocó cariñosamente su mano sobre la cabeza de Elena y le dijo, con lágrimas en los ojos, «Elena, tú eres apenas una niña. Tu experiencia es bastante singular para alguien tan joven. Jesús debe de estar preparándote para algún trabajo especial. Ve en paz. Vuelve a casa confiando en Jesús, porque Él no retendrá su amor frente a cualquier ser humano que lo busque con sinceridad». ¿No te parece una experiencia impresionante, Gary? Gracias a Dios que ese pastor tuvo la percepción suficiente para saber qué decirle. No tengo dudas de que Dios lo estaba conduciendo porque, además de ese consejo, dio a Elena una visión más clara de Dios, de acuerdo con lo que fue revelado por Jesús. Hice una pausa para tomar uno de mis libros nuevos. Mira lo que la propia señora Elena escribió posteriormente, durante los pocos minutos que pasé recibiendo instrucción del pastor Stackman. Obtuve más conocimiento sobre el amor de Dios y su compasiva ternura que en todos los sermones y advertencias que hube escuchado en mi vida. Creo que fue aquí que la relación de Elena con Dios comenzó a tener un sentido especial para ella. Al llegar a su casa, le prometió al Señor que haría y sufriría todo lo que fuese necesario para obtener el favor de Jesús. Ella asumió un compromiso con Dios. Esa noche, ella participó de una reunión de oración. Y cuando hizo su primera oración en público percibió que el peso y la angustia que había sentido por tanto tiempo se habían desvanecido. Por un buen periodo de tiempo nada complicó su vida. Escribió que su único deseo era hacer la voluntad de Dios. Las imágenes de Jesús y del cielo estaban siempre en su mente.
Quedó sorprendida y encantada con la comprensión de la obra de Jesucristo. Y mira qué interesante, Gary. Ella dice que su corazón sintió tanta paz y quedó tan repleto del amor de Dios que su mayor alegría pasó a ser meditar y orar. Vaya. Tanto me entusiasmé con la historia que ni me di cuenta de que ya estaba por la tercera página. Creo que debo detenerme acá. Es posible que cada 2 semanas recibas una carta mía. En la próxima, te voy a contar cómo fue la primera experiencia de Elena al hablar en público. Y, si no es mucho, Gary, quería pedirte un favor, ¿podrías investigar e intentar conseguir algunos detalles del tiempo en que la señora Elena y su esposo vivieron en Battle Creek? Ya demostraste que tienes mucho talento para las investigaciones periodísticas. Hasta la próxima. Esperé hasta que la tinta de la última hoja se secó y la junté con las otras 2. Las doblé con cuidado y, antes de ponerlas dentro del sobrevioleta, le coloqué una gota de mi perfume preferido, que tenía una fragancia muy suave. Cerré el sobre y tracé el nombre del destinatario, Gary R. McPherson. Capítulo 9. Excluidos. El tiempo estaba pasando más rápidamente de lo que me hubiese gustado. Enseguida comenzarían las clases y tendría que regresar a la escuela. Me gustaba estudiar, pero prefería quedarme en casa. Con mi madre. Yo la consideraba una mujer muy sabia, también me gustaba ayudarla en las tareas domésticas. Mamá, le dije mientras le ayudaba a recoger la ropa de la soga. ¿Sabías que la primera vez que la señora Elena dio su testimonio en público fue en una reunión de creyentes en la segunda venida de Jesús? ¿Cómo percibí su sorpresa? Continué. Ella dijo que no consiguió guardar silencio porque estaba muy impresionada con el amor de Jesús, simplemente, las palabras fluyeron de sus labios. Fue como si estuviese en solitario, con Dios. No tuvo ninguna dificultad en expresar la paz y la felicidad que sentía. Había lágrimas en sus ojos. Pero eran de gratitud por lo que Jesús había hecho por ella. ¿No te parece que es maravilloso? Eso fue en 1842, Elena era apenas un poco más pequeña que yo. En ese momento tenía 14 años. Por lo que veo, respondió mi madre mientras sacaba una pollera con viso verde. Estás yendo a fondo en tus investigaciones y tus lecturas. Yo creía que la señora de Witte había comenzado a dar sus testimonios en público a los 17 años. Cuando Dios le dio aquella famosa visión después del chasco del 22 de octubre de 1844. Yo también creía lo mismo. Dije. Mientras agrandaba mis ojos. Pero cuenta, en uno de aquellos libros que estoy leyendo, que la primera vez que dio un testimonio sobre Jesús fue en aquella ocasión. Después de eso, las personas apreciaron tanto sus palabras que ella recibió varias invitaciones para que hablara en otras reuniones. Tenía una preocupación especial por sus amigos jóvenes. Y ellos, normalmente, respondían positivamente a sus llamados. Como me di cuenta de que mi madre estaba sumamente atenta a lo que decía. Llevé el canasto con la ropa más cerca de donde ella estaba y comencé a doblar las más pequeñas, que recién habíamos descolgado. La joven Elena quedó muy decepcionada con la reacción de algunas personas de la iglesia metodista, continué diciendo. En una ocasión, cuando estaba con su hermano Robert participando de una reunión en la casa de un hermano de iglesia. Ella habló de su experiencia. De su sufrimiento bajo el peso del pecado y de las bendiciones que ahora disfrutaba cuando decidió vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ella mencionó la alegría que sentía al aguardar el regreso de Jesús. Pero, ¿sabes cuál fue la reacción del dirigente de aquella reunión? Mi madre movió la cabeza negativamente. Él se dirigió hacia Elena y le preguntó si no sería más provechoso vivir una larga vida de utilidad, haciendo el bien a los demás, antes que esperar que Jesús regresara rápido y destruyera a los pobres pecadores. ¿Habías pensado en una postura como esa? No logré esconder mi indignación. ¿Y cómo reaccionó la señora de Witte? Me preguntó mi madre. Ella dijo que no veía la hora de que Jesús volviera, para que él pusiera fin al pecado. Pero aquel líder continuó argumentando que creía que era mejor, simplemente, morir en paz que, estando vivo, pasar por el dolor de la transformación. Él se refería al hecho de dejar de ser mortal.
para ser inmortal. Con claridad. Él dijo que prefería creer que Jesús recién regresaría después de miles de años, antes de pensar en que podría volver en sus días. ¿Es extraño? Debe de haber sido difícil para Elena y su familia, reflexionó mi madre, pensativa. Le conté. Entonces, que en otra reunión Elena habló nuevamente de su alegre expectativa de encontrarse con su Salvador, y de cómo esa esperanza la llevaba a buscar una vida de comunión con Dios. Nuevamente, hubo una discusión porque el responsable de la clase dijo que ella había recibido la santificación en el metodismo, y no en una teoría equivocada. Elena se llenó de valentía y defendió aquello que creía. Habló sobre cómo la presencia de Jesús había traído paz, alegría y perfecto amor a su vida. Con su perfil más calmo. Robert también habló. Pero, ellos continuaron siendo mal comprendidos. En realidad, aquella fue la última reunión a la que los dos hermanos asistieron en la clase de los metodistas. No pasó mucho, seguí, antes de que la familia Harmon fue visitada por el pastor de la iglesia metodista de la calle Chestnut. El ministro alegó que ellos habían adoptado una nueva y extraña creencia que la iglesia metodista no podía aceptar. El padre de Elena se defendió, diciendo que estaban, sencillamente, siguiendo lo que la Biblia decía. Es verdad, dijo mi madre, mientras colocaba la última pieza de ropa en el canasto de las ropas limpias. El propio Jesús había predicado sobre su segunda venida a sus discípulos. ¿Qué les respondió el pastor? Él sabía que no tenía cómo probar por la Biblia que la familia Harmon estaba equivocada, entonces, simplemente les aconsejó que se alejaran de la iglesia con discreción, para evitar la vergüenza de un juicio público. Anna, ayúdame a llevar adentro el canasto, me interrumpió mi madre. No me había dado cuenta de que ya habíamos recogido y doblado toda la ropa. Claro, mamá, respondí, mientras tomaba uno de los lados de aquel gran recipiente. Así, aprovecho y busco en mi dormitorio el libro que habla sobre cómo fue la exclusión de la familia Harmon de la iglesia metodista. Elena describió aquella situación como muy traumática. ¿Me imagino? Vamos. Mientras buscas tu libro. Voy a preparar una limonada bien fresquita para nosotras. ¡Qué bueno! Me encanta la limonada. Fui hasta mi mesita de luz. Y tomé el libro del que Gary me había hablado. Life Sketches of James White and Ellen G. White, esbozos de la vida de Jaime y Elena G. de White. Entonces fui a la cocina, donde mi madre estaba terminando de exprimir los limones. Respiré profundamente, y sentí el olor riquísimo de aquella fruta cítrica. Aquí está, mamá, dejé el libro sobre la mesa y fui hasta el estante, para buscar 2 vasos. Enseguida, mi madre y yo estábamos sentadas. Entre un sorbo y otro, le comencé a leer. Hasta subrayé esta parte que la propia señora Elena escribió para explicar por qué su padre no estuvo de acuerdo en hacer lo que el pastor había sugerido. No deseábamos que otros hermanos pensaran que teníamos vergüenza de reconocer nuestra fe, o que éramos incapaces de sostener nuestras creencias a través de las Sagradas Escrituras. Debe de haber sido una decisión difícil, comentó mi madre. El padre de la señora Elena fue muy valiente, dije, demostrando que estaba de acuerdo. La señora Elena describió cómo fue la reunión en la que ellos fueron removidos de la iglesia. Dice que pocas personas estuvieron presentes. Su padre era un hombre muy respetado. Y hasta los opositores no tenían interés en que el caso fuese tratado frente a un gran número de miembros. Cuando preguntaron qué regla de fe habían transgredido, les fue dicho que ellos habían frecuentado otras reuniones y habían sido negligentes en relación con su asistencia regular a los cultos de la iglesia. Les preguntaron si ellos estaban de acuerdo en abandonar las nuevas creencias y volver a seguir las reglas metodistas. Ya debes imaginarte la respuesta que dieron. ¿Verdad? Sí. Creo que ellos tenían tanta seguridad en lo que creían que debieron de haber preferido ser borrados de la lista de miembros de la antigua iglesia. Mi madre tomó un poco más de limonada y dejó el vaso sobre la mesa. Exactamente. Mira lo que la señora Elena escribió aquí. Al domingo siguiente es septiembre de 1843, de acuerdo con los registros de la iglesia.
El pastor que presidía la reunión, Charles Baker, leyó la exclusión de nuestros nombres, 7, en total. Declaró que no estábamos siendo excluidos por causa de cualquier tipo de error o de conducta inmoral. Que nuestra reputación y carácter eran irreprensibles, pero éramos culpados por caminar en dirección contraria a las reglas de la Iglesia Metodista. Él también declaró que la puerta ahora estaba abierta, y que todos los culpables de transgresiones semejantes deberían ser tratados de manera semejante. ¿Y muchos otros dejaron la Iglesia Metodista?, preguntó mi madre con interés. Eso no te lo sé responder, respondí, mientras recorría con la mirada el texto. Encontré un párrafo que estaba marcado. Pero, aquí la señora Elena dice así: algunos cambiaron el favor de Dios por un lugar en la Iglesia Metodista. Imagino que algunos desistieron de la creencia en la venida de Jesús por miedo a ser borrados ellos también de la lista de miembros de esa iglesia. Cuando mi madre se levantó, me di cuenta de que iba a lavar los vasos y la jarra. Deja que los lavo. Mamá. Solo voy a llevar el libro a mi dormitorio y ya vuelvo. Gracias. Anna. Voy a aprovechar para calentar la plancha y planchar la ropa, es el momento justo para hacerlo. Mi madre ya estaba saliendo, pero regresó. Me gustó mucho nuestra conversación. Realmente, te estás dedicando a esas lecturas. Y eso te está haciendo bien, es bueno tener ejemplos dignos para imitar. ¿Sabes, mamá? Una vez dijiste que la señora de Witt era un vaso elegido por Dios. En el momento, no comprendí muy bien lo que quisiste decir, pero creo que ahora estoy empezando a entender. Capítulo 10. El día que no debía terminar. Como le había prometido a Gary, continué enviando datos. En la siguiente carta, le relaté cómo había sido la exclusión de la familia Armond de la Iglesia Metodista. Copié los mismos fragmentos del libro que le había leído a mi madre. Ahora, me estaba preparando para hablar sobre la experiencia que la señora Elena tuvo el año en que ella pensó que Jesús regresaría. Papel y tinta, en mano. Vamos a escribir. Querido Gary. Creo que esta es la última carta que te voy a escribir antes del inicio de clases. ¿La próxima semana comienza todo otra vez? Me gusta estudiar, pero debo confesarte que prefiero las vacaciones. ¿Estás preparado para las novedades que tengo para contarte sobre nuestra amiga? Acompáñame al año que, imagino, debió de haber sido el mejor y el peor de la vida de la señora Elena. Después de que fueron excluidos de la Iglesia Metodista, Elena y toda su familia desearon aún más el pronto regreso de Jesús. Mira qué curioso lo que descubrí. Elena, su hermana gemela, Elizabeth y Sara, la hermana mayor, comenzaron a trabajar en una casa de tejidos para obtener recursos y, de esa manera, adquirir folletos y libros que contenían el mensaje de la segunda venida de Jesús. Elena lograba ganar 25 centavos por día, muchas veces trabajando en la cama, por causa de su frágil salud. Ella quería hacer su parte para ayudar a dar a conocer el urgente mensaje. Después de estudiar con cuidado la profecía de Daniel de los 2300 años, los creyentes llegaron a la conclusión de que el regreso de Jesús sería alrededor del año 1843. Cuando algunos amigos insistieron a Guillermo Miller en que fuese más específico y preciso sobre el asunto, acabó definiendo el año religioso judío de 1843 como iniciándose el 21 de marzo de 1843 y finalizando el 21 de marzo de 1844. Las personas estuvieron animadas e intentaban prepararse. Nadie estaba preocupado en hacer ropas nuevas para ser llevadas al cielo. Los trajes que querían utilizar eran la pureza del alma y un carácter purificado del pecado por la sangre de Jesús. Pero ese periodo transcurrió sin ninguna novedad. Fue la primera gran prueba por la que pasaron aquellos que aguardaban y creían en el retorno de Jesús en las nubes de los cielos. Hubo mucha burla de parte de los que no creían. En aquel libro que me indicaste, Elena escribió, estábamos perplejos y abatidos, sin embargo, no renunciamos a nuestra fe. Punto. Sentimos que habíamos cumplido nuestro deber, habíamos vivido a la altura de nuestra preciosa fe. Estábamos abatidos. Pero no desanimados.
Las señales de los tiempos declaraban que el fin de todas las cosas estaba muy próximo, debemos vigilar y estar prontos para la venida del Maestro en cualquier momento. Este primer chasco fue considerado una prueba para revelar el corazón y el carácter de aquellos que decían amar la verdad. Sin embargo, algunos evidenciaron sentir, solamente, miedo de los juicios divinos, y que por eso habían abrazado esta causa. Nadie sabía lo que todavía estaba por venir, Gary. No entendían exactamente que podría haber estado equivocado. Hasta los profundos conocedores de la Biblia que no creían en la venida de Cristo estaban de acuerdo con los cálculos que el señor Miller presentaba. Podían ver que estaban correctos, aunque estos eruditos discordaran con respecto al evento que tendría lugar en aquel periodo. Se revisaron las cuentas, no había ninguna equivocación, los cálculos eran tan simples y claros que hasta los niños podían entenderlos. El tiempo comenzaba a contarse a partir del decreto del rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero, había una cuestión que tenía que considerarse: la época en la que el decreto de Artajerjes para la restauración de Jerusalén entró en vigor fue en el otoño del año 457, y no al inicio del año, de acuerdo con lo que se imaginaban. Siendo así, los 2300 años deberían terminar, también, en el otoño de 1844. La profecía decía que, al final de los 2300 años, el santuario sería purificado. Gary, ellos entendían que el santuario solamente podría ser la tierra. Haciendo la relación con la ceremonia de purificación del santuario que ocurría en Israel en el 10º día del 7º mes, un ministro millerita, llamado Samuel S. Snow, llegó a la conclusión de que esa fecha correspondería al día 22 de octubre de nuestro calendario. No entiendo nada del calendario judío, pero quien investigó las profecías estudió ese calendario profundamente y podía dar garantía. Bueno. Ahora ellos tenían el día y el año en el que el santuario sería purificado, 22 de octubre de 1844. El día y el mes estaban relacionados con el día de la purificación del santuario y con la época en que terminarían los 2300 años. Simple, ¿verdad? Todo comenzaba a tener sentido para ellos. Teniendo esos datos, estudiaron la parábola relatada por Jesús sobre la llegada del novio. Viendo a través de los símbolos, el pueblo de Dios era comparado con las vírgenes que esperaban. Algunas se durmieron y perdieron el evento. Sin embargo, ellos querían estar atentos. La venida de Jesús pasó a ser comparada con el clamor de medianoche. Ahora, los creyentes se llenaron de coraje y de esperanza. Volvieron sus mentes con sinceridad al Señor, confesando sus pecados y buscando una relación viva y personal con Dios. Las cosas de este mundo ya no tenían valor alguno para ellos. ¿Sabes, Gary? Leí en la página 454 del Conflicto de los Siglos, otro libro de la señora Elena, que ese fue el movimiento religioso más sincero y libre de imperfecciones humanas y de los engaños del enemigo de Dios desde los días de los discípulos. Lee esta cita, también del Conflicto de los Siglos, en la misma página: fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. Sin embargo, Gary, lo que más me llamó la atención fue la siguiente afirmación: no fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Tengo la plena seguridad de que la señora Elena y su familia estaban en ese grupo. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos, los artesanos dejaban sus herramientas, y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje, y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. Te puedo asegurar que quedé tan impresionada cuando leí eso que a la noche no conseguía dormirme. Imaginé el sentimiento de aquellas personas. ¿Fueron tan sinceras? Pero el 22 de octubre de 1844, un martes, comenzó y terminó como cualquier otro día en la historia. Algunos habían buscado lugares altos, desde donde pudieran ver el primer indicio de la llegada de Jesús. ¿A qué hora vendría? La mañana pasó, el mediodía también. La tarde transcurrió normalmente. Llegó la medianoche, y el Salvador no había llegado.
No pude evitar las lágrimas cuando leí la descripción de lo que aquellas personas sintieron e imaginé por lo que pasaron. Las palabras no eran suficientes para describir el chasco que experimentaron. La primera pregunta que me vino a la mente fue, ¿por qué tuvo que ser así? Aquel día no debería haber terminado. En ese momento, me di cuenta de que estaba dominada por los sentimientos, y no por la razón. Todo lo que sucedió estaba dentro de los planes perfectos de Dios. La profecía del apóstol Juan en Apocalipsis 10:9 hablaba de un librito que sería dulce en la boca, pero muy amargo en el estómago. En el momento correcto, Dios mostró a sus hijos Él es lo que representó aquel gran chasco. Todavía había muchas cosas que ellos deberían comprender, como la cuestión de la existencia de un santuario en el cielo y que la purificación y de la que habla el profeta Daniel se refiere a ese santuario, y no a la tierra. Y muchas otras aclaraciones que solamente trajeron bendiciones en el futuro. No todos disfrutaron de esto. Muchos desistieron en el primer minuto del 23 de octubre y dieron la espalda a Dios. Sin embargo, como dice la señora Elena, esa situación mostró el verdadero carácter de las personas. Me sentí muy feliz porque Dios, en su innata sabiduría, había preparado a la señora Elena para que tuviera una reacción positiva frente a este momento tan crítico. Ella se dispuso a realizar de una forma aún más sincera aquello que Dios esperaba que hiciera. Estoy llegando nuevamente al final de una carta más. Solo quería decirte una cosa más, no tengo dudas de que la señora Elena fue, como dijo mi madre, un vaso elegido por Dios, un vaso de barro, yo diría. Frágil. Sin belleza exterior, pero muy útil porque se permitió ser utilizada totalmente por Dios. En la próxima carta, te voy a hablar un poco más sobre eso. ¿Puede ser? Te deseo un feliz regreso a tus clases. Con cariño, Anna Beatrice. PS, disculpa la gota de tinta, no forma parte de mi mensaje. Te estoy avisando esto para que no te quedes intentando descifrar alguna cosa. Fue solamente un accidente. ¿Con muchas ganas de volver a verte? Capítulo 11. El tejido rojo. Hubo otras novedades. El día que llevé al correo la carta para Gary. Llegó una correspondencia de él para mí. Había ido con mi madre hasta la tienda de tejidos del señor Medley. Y me puse medio impaciente mientras ella hacía las compras. Quería llegar rápido a casa, para leer la carta de mi amigo. Aúna. ¿Qué te parece este corte? Mi madre me mostró un tejido oscuro, parece apropiado y durable, ¿no? Las palabras de mi madre me hicieron recordar algo que había leído recientemente sobre la opinión de la señora Elena respecto de los vestidos. En uno de los manuscritos que había sido impreso. Decía que las mujeres deberían vestirse con simplicidad. Pero el material de los vestidos debía ser bueno, durable y apropiado para la época. Mientras sentía el tejido en mis manos, miré alrededor y vi una tela que llamó mucho mi atención. Mira, mamá, le dije. Señalando un lindo corte rojo, ¿por qué no llevas este de aquí? El señor Medley extendió el tejido sobre el mostrador. De cerca, se podían observar unos detalles bien discretos, que hacían que la pieza fuese más bonita todavía. No sé, mi madre pasó su mano sobre el tejido. Nunca usé nada de ese color. Ah. No perdí tiempo y le dije a mi madre algo que la dejó realmente sorprendida. ¿Sabías que la señora de Witte dijo que sería interesante que las mujeres tuvieran por lo menos un vestido rojo? ¿En serio? Mi madre parecía dudar de lo que había dicho. Sí, es verdad, le respondí, riéndome. Leí en algún lugar que la señora Elena siempre tenía algunos cortes de tejidos sobrando en su casa, que ella acostumbraba donar a las personas más necesitadas. Una de sus nietas contó que su abuela era práctica, y tenía mucho sentido común cuando daba consejos en relación con el vestuario. Cierta vez, ella le dio 3 cortes de tejidos a una joven enfermera que tenía apenas algunas prendas. ¿Y sabes de qué color eran esas telas que le regaló? No sé, pero imagino que uno de ellos era rojo. ¿Verdad? Exactamente. Respondí. Una era roja, la otra tela era azul. Y la tercera era dorada.
Vaya, mi madre no consiguió esconder su sorpresa, esta información no era algo que esperaba. Me sonreí, porque sabía que aquella era realmente una novedad para mi madre. También había tenido una reacción semejante cuando leí por primera vez sobre eso. Pero, esa era apenas una de las muchas sorpresas que estaba teniendo al buscar descubrir quién había sido realmente la señora Elena G. de Witte. El señor Medley convenció a mi madre con respecto a la compra de aquel tejido, aliado a su costura impecable, resultaría en un bello y elegante vestido. Para mí, elegí un azul claro, que combinaba con una delicada prenda del mismo tono. Al llegar a casa, fui a mi dormitorio. Abrí el sobre gris y observé el cuidado con que Gary había escrito. Su letra era firme y no había tachaduras. ¿Habrá escrito la carta y después la pasó en limpio?, me pregunté. Conté cuántas hojas había dentro del sobre. 4. Hay que reconocerlo, pensé, esta vez él me superó. Comenzaba dándome noticias de su familia. Me contó que su hermanita Vicky estaba contenta porque finalmente se le había caído su primer diente. También, me habló de los preparativos para el casamiento de Roger. Todo indicaba que la ceremonia ocurriría dentro de algunos meses, probablemente, al comienzos de 1916. Pienso que será una ocasión apropiada para que nos encontremos nuevamente, escribió. Roger ya comenzó a organizar su lista de invitados, y el nombre de tu familia, sin duda alguna, ya está en ella. Continué leyendo con avidez hasta que, en determinado momento, me detuve. Leí nuevamente el párrafo, para ver si había entendido bien. La próxima carta que te envíe tendrá un nuevo encabezamiento. En lugar de Battle Creek, vas a leer Berrien Springs. Exactamente. Estoy yendo al Emmanuel Missionary College para completar mis estudios. He orado, y siento el deseo de prepararme para servir mejor al Señor. Espero que te pongas feliz con esta noticia. Mis investigaciones sobre la obra del matrimonio Witte en Battle Creek están bastante adelantadas. Pretendo escribirte sobre ellas cuando esté instalado en el colegio. Otra buena noticia. Allá, en el colegio, tienen una biblioteca muy completa, y podré darte informaciones más precisas y exactas. Ah. Esta es la dirección a la que me tienes que escribir las próximas cartas. Tomé un pedazo de papel y copié la dirección para que me fuera más fácil localizarla luego. Tus cartas me han inspirado. Aprecio el hecho de que compartas conmigo tus descubrimientos sobre la señora Elena. No sabía tanto sobre la infancia de ella. Y creo que tienes razón, Dios realmente la estaba preparando. Imagino lo difícil que debió de haber sido para ella y para las más o menos 100.000 personas de diferentes denominaciones religiosas que tuvieron que enfrentar la decepción de no ver a Jesús regresar en las nubes de los cielos el día que ellos lo esperaban. Hoy sabemos que todo lo que sucedió estaba en el perfecto cronograma de Dios. Tenemos la seguridad de que toda aquella experiencia resultó en muchas bendiciones para los que permanecen fieles y continúan confiando en la dirección divina. En realidad, fue ese grupo de personas sinceras el que recibió las orientaciones que dieron origen a nuestra Iglesia. Es un verdadero privilegio conocer nuestra historia, ¿no te parece? Continúa escribiéndome, por favor. Cuando leo tus cartas, siento como si estuvieras cerca de M, y eso me ayuda a soportar la nostalgia. No demores en responderme. Leí nuevamente, en voz alta, las últimas frases de la carta y suspiré, qué lindo. Parecía que Gary había leído mis pensamientos. Nada sabía el que la carta que recibiría en pocos días hablaba exactamente del sentimiento de la señora Elena y de los demás que sufrieron el chasco de 1844. Nuestras ideas también parecían estar completamente en armonía. Es claro que me puse muy feliz al saber que él iría a estudiar al Emmanuel Missionary College. Tuve la fuerte sensación de que Dios tenía planes muy especiales para Gary. Así como los tuvo para la señora Elena y para todos aquellos que se habían dispuesto a servirlo de todo corazón. Tomé la cajita de madera decorada donde ya estaban la otra carta, el telegrama y el pañuelo blanco que Gary me había prestado en el campamento. Saqué la tapa, y coloqué arriba la carta que había acabado de leer. Colocando la tapa otra vez en su lugar, pensé, creo que voy a necesitar una caja más grande. Capítulo 12. Una luz en el camino.
Me quedé pensando en cómo la experiencia del chasco del 22 de octubre de 1844 debió de haber cambiado la vida de las personas. Habrán quedado tan decepcionadas como los discípulos cuando Jesús murió. Sin embargo, de la misma manera en que los discípulos no quedaron sin respuestas, los fieles seguidores de Jesús tampoco fueron desamparados. Escribí a Gary hablando sobre Hiram Edson y la visión que Dios le dio mientras atravesaba la plantación de maíz de su hacienda. Hiram Edson vivía en Port Gibson, en el estado de Nueva York, y había estado participando activamente del movimiento adventista. Estaba entre aquellos que sufrieron el chasco. Edson dice que, cuando Cristo no vino, él y las personas que habían ido a su hacienda para esperar a Jesús lloraron mucho, hasta el amanecer del día siguiente, el triste 23 de octubre. Fue un sufrimiento amargo. Sin embargo, algo en el corazón del señor Edson le decía que debía haber una explicación para lo que había ocurrido. Luego de orar con otros hombres en el granero a la mañana siguiente, salió de allí con la plena seguridad de que Dios estaba al cuidado de todo. Acompañado por un estudiante de teología llamado R. L. Croucher, Hiram Edson decidió visitar a otros hermanos para darles ánimo. No era momento para desanimarse, necesitaban tomarse fuertemente de Dios. Cuando estaban atravesando la plantación de maíz de la hacienda, Hiram Edson sintió que la mano de alguien lo tocaba. Se detuvo, pero no vio a nadie. De pronto tuvo una visión. ¿Qué fue lo que vio? A Jesús, el sumo sacerdote, que salía del lugar santo y entraba en el lugar santísimo del santuario. Pero no era el santuario terrestre, era el santuario del cielo. Ahora, las cosas comenzaban a tener sentido. La fecha no estaba equivocada. No. Solo que el evento no era el que esperaban. No era el momento para que Jesús regresara a la tierra, sino el tiempo para que comenzara su obra de juicio. Cuando el juicio terminara, en ese momento sí volvería Jesús. Solamente Hiram Edson tuvo la visión. Su compañero de caminata lo vio parado en medio de la plantación y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. No había dudas de que aquella era la respuesta a la oración que ellos habían hecho más temprano aquella mañana. La maravillosa noticia enseguida se difundió y trajo alivio a los sinceros hijos de Dios. Jaime White, que ya era un joven predicador, supo de esa visión de Hiram Edson y le escribió una carta, junto con el capitán José Bates, intentando organizar una reunión para conversar más respecto de esta novedad. Desdichadamente, el señor Jaime no pudo ir, pero José Bates sí, y aprovechó para hablar con Hiram Edson sobre sus descubrimientos relacionados con la santidad del sábado. Este quedó totalmente convencido y comenzó a guardar, como también lo hacía el capitán, el séptimo día de la semana. Me pareció interesante porque ese movimiento terminó cimentando las bases de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que comenzó a existir como iglesia organizada recién en 1863. Bueno, pero lo que quería realmente contarle a Gary era lo que pasó con la señora Elena después del gran chasco de 1844. En la carta, le dije: ¿se habrá enterado la señora Elena de las noticias de Hiram Edson? Bueno, lo que sí sé es que Dios se reveló a ella en diciembre de 1844. Después del accidente, la salud de la señora Elena nunca más fue la misma. Sin embargo, su salud estaba empeorando, y creía que era por causa del sufrimiento que ella había vivido recientemente. Tenía problemas para hablar, su voz era apenas como un susurro. Cuando estaba acostada, tenía muchas dificultades para respirar. Durante la noche no conseguía dormir, por causa de la tos, y frecuentemente sus pulmones sangraban. Todo indicaba que había contraído tuberculosis. La situación era tan crítica que ella no lograba ni siquiera alimentarse sola. Los médicos y los amigos de la familia creían que no iba a poder resistir la enfermedad y que moriría en poco tiempo. En esa condición, una gran amiga de la señora Elena, llamada Elizabeth Raines, que vivía en el sur de Portland, le invitó a pasar unos días en su casa. Esa sería una oportunidad para que su madre también tuviera un merecido descanso. La señora Elena no pudo rechazar tal invitación. Deseaba tanto estar con su amiga y participar de una reunión de oración que había sido planificada para aquellos días.
Así, la señora Elena, su amiga Elizabeth y 3 jóvenes más se reunieron. Ellas estaban muy tristes y chasqueadas. Sin embargo, creían que Jesús, sin duda, regresaría. Encontré esta historia en el libro Primeros Escritos, en la página 14. La copio aquí. Mira cómo la señora Elena describió ese momento. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una vez me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. ¿Te acuerdas de lo que ella vio, verdad? Fue la famosa visión del clamor de medianoche. Ella dijo que el pueblo del advenimiento viajaba por un camino estrecho en dirección a la ciudad que quedaba en el extremo más apartado. Lo que llamó mi atención fue la luz que alumbraba el camino, para que nadie tropezara. Lo más bonito, Jesús iba al frente. Mirándolo a él, había seguridad para continuar avanzando. Pero, enseguida algunos quedaron cansados y desanimados porque creían que la ciudad estaba muy lejos. Jesús los animaba y ellos continuaban, siendo guiados por la luz. En la visión, algunos comenzaron a dudar de aquella luz y a decir que no era Dios quien los estaba guiando. Entonces la luz se apagaba, y ellos quedaban en la oscuridad, por lo que tropezaban y caían, y se salían del camino. Aquellos que continuaban tuvieron la alegría de contemplar una escena indescriptible. No sabía, Gary, que la visión del regreso de Jesús le había sido dada a la señora Elena en esa ocasión. ¿Te acuerdas de la historia de la nubecita del tamaño de la mitad de la mano de un hombre que aparecía en el oriente? Entonces, Dios le mostró esto a la señora Elena en su primera visión. Ella cuenta que vieron esa nubecita que se fue aproximando y haciéndose cada vez más clara y brillante, hasta que se transformó en una gran nube blanca. Mira cómo lo describió ella, una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube luda el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego, en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. Enseguida, ella describió el terrible silencio que se produjo cuando Jesús habló. Pero luego la alegría vino al corazón de los fieles cuando Jesús dijo, mi gracia les basta. Los ángeles tocaron y cantaron, mientras la nube se aproximaba a la tierra. Y entonces, los justos muertos fueron despertados de su sueño y llevados con los vivos, para encontrarse con Jesús en los aires. Gary, me imagino cómo fue para una jovencita de apenas 17 años tener una visión como esa. Una chica que estaba a punto de morir, que no se podía comunicar. Solo para que tengas una idea, ella recién consiguió escribir esta visión cerca de un año después. Dios la amparó, y sus manos se afirmaron más. Esa visión trajo consuelo y esperanza no solamente a la señora Elena, sino también a las amigas que estaban con ella en esa reunión de oración. Algunos escucharon de su propia boca el mensaje que decía que Dios estaba guiando a su pueblo, y muchos llegaron a saberlo. Si continuaban confiando en la luz y mantenían la mirada fija en Jesús, llegarían en seguridad al hogar eterno. Estuve reflexionando de qué manera esa visión sigue teniendo validez en la actualidad, pues observo que su mensaje es verdadero para nosotros hoy. Muchas veces, no tenemos respuestas inmediatas para nuestros chascos, pero Jesús continúa instándonos a que miremos un poco más arriba. Además de esto, mientras avanzamos en nuestro viaje rumbo al cielo, ese camino tiende a hacerse cada vez más estrecho. ¿Y cuál será nuestra elección? Me doy cuenta de que algunos de mis amigos han elegido andar por el camino más ancho, porque parece más fácil. Sin embargo, como la señora Elena vio en la visión, la luz se apaga para ellos y terminan perdiéndose en la oscuridad. No es para menos, siendo que Jesús dice que Él es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. En mis investigaciones, descubrí que esta fue la primera de aproximadamente 2000 visiones que la señora Elena recibió durante los 70 años que duró su ministerio como mensajera del Señor. Me alegro porque la luz continúa brillando frente a los hijos de Dios.
aunque estrecho y difícil, el camino es seguro porque está iluminado por Jesús. Estoy muy feliz con tu decisión de ir al Emmanuel Missionary College. Creo que Dios está sonriéndote. ¿Cuándo dijiste que será el casamiento de Roger? ¿Se van a casar en Battle Creek o en la ciudad de Mary? Espero poder encontrarte en esa ocasión. Que lo pases bien, y hasta la próxima. Anna Beatrice.